Bueno, pues lo que usted escucha y ve en pantalla es la orquesta típica García Blanco. Esta mañana tenemos el gusto de contar con la presencia de Ricardo Gutiérrez García. Él es director de dicha orquesta. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchas Y gracias. también con el cantante invitado, Rafael Jorge Negrete. Muchísimas gracias, sean ustedes bienvenidos. Bien lo comentábamos, Arely, un montón de ofertas en la Ciudad de México. Así es que bueno, pues preséntenos a esta orquesta a 10 años ya de su nacimiento. Así es, estamos muy contentos, estamos cumpliendo 10 años como orquesta típica García Blanco. Es una de las pocas orquestas típicas que sobreviven en el país. No tenemos subsidios, no somos una orquesta independiente. Esto es pues una razón doble de festejo, porque es importante luchar y hacer un gran esfuerzo por nuestra cultura tradicional. Presentan su próximo espectáculo a 10 años de pasión en México, en el que, bueno, pues por supuesto estás contemplado como parte de las tradiciones de enaltecer de verdad nuestra maravillosa música mexicana, que además tú provienes de una familia de músicos, grandes músicos. Así es, y la verdad que es una oportunidad maravillosa para mucha gente de venir a celebrar, porque es una fiesta con un ambientazo donde la gente puede escuchar las canciones con las que crecieron, miembros de su familia y muchas generaciones, de manera que hay un ambiente festivo en este tipo de conciertos de la Orquesta García Blanco que la verdad es un placer enorme y los esperamos entonces en el Teatro de la Ciudad. Además, un hermoso recinto, Sí, Arely, el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Cuéntenos qué tienen preparados para este concierto. Yo estoy invitado, como les comentaba, para participar con varias canciones. Cuando voy a tener el gusto de cantar México lindo y querido, Granada, Dime que sí, y canciones pues como Volver, Volver, por ejemplo. Oye, bueno, Ricardo, platícanos sobre la orquesta. ¿Qué tan común es escuchar la música típica, la música tradicional mexicana acompañada de orquesta? Para aquellos que nos escuchan, a lo mejor pues son gustosos de la música mexicana, pero no han tenido la oportunidad de acompañarlo con música de orquesta, música en vivo. Claro, comentaba, pues la orquesta típica es una de las pocas orquestas típicas que están en funciones. La gente que asista a este concierto se va a llevar una gratísima sorpresa porque, bueno, es poco común encontrar orquestas típicas, pero además en el escenario pues tendremos la generosidad de una lluvia de estrellas, como el maestro Rafael Jorge Negrete, que está aquí presente, y van a estar el doctor Alberto Ángel El Cuervo, que es uno de los mejores exponentes de nuestra música, Mario Nandayapa, que es heredero también de toda una tradición musical mexicana, la maestra Mirza Maldonado, que pues se ha convertido en nuestra cómplice. Van a estar también unas maestras que son parte de proyectos culturales de un consorcio que se llama Conarte, el maestro Ernesto Anaya, el jilguero, que es alumno del Cuervo. En fin, tenemos toda un agasajo para la gente, de verdad es una gran fiesta. Es una gran oportunidad. Es un gran concierto, grandes invitados y esperemos que pues todos puedan asistir y disfruten de esta música, pues esta mezcla musical, ¿no? De música tradicional, pues en conjunto con la orquesta. Ricardo, platícanos sobre el tiempo que ustedes han tenido para preparar este concierto. Es solamente un día hasta ahora programado, el próximo 10 de julio, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, pues para que nuestra audiencia sepa el trabajo que hay detrás en esta orquesta, que además ustedes lo han difundido a través de sus comunicados. Buscan también preservar nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra música y también la unión familiar a través de la música. Así es, todo lo que mencionaste es correcto. Y hay una noble causa de por medio. Nosotros tenemos una cercanía con la gente y nos lleva a hacer proyectos culturales que no solamente se enfoquen al escenario, al divertimento. Este concierto también tiene la finalidad de recaudar fondos para que nosotros podamos continuar con esos programas de apoyo social. Acabamos de trabajar con 2,000 niños de escuelas públicas y esto es posible gracias a este tipo de eventos que organizamos nosotros mismos. Ahora, por tu parte, Rafael, tú eres cantante, eres un emblema de la música mexicana, al igual que toda tu familia. ¿Qué representa para ti participar en este proyecto? Pues principalmente eso, celebrar e invitar a la gente a que conozca incluso el recinto que representa el Teatro de la Ciudad. Hay gente que nunca se ha parado ahí o que tiene un prejuicio, lo mismo. Tienen el prejuicio de acercarse a las orquestas, donde aplaudo, será algo muy serio. Pero las orquestas típicas, sí, y en realidad no lo es un ambiente muy relajado, pero sobre todo con música que ellos conocen, que ellos identifican y que con una orquesta como esta, que es la García Blanco, que tiene un nivel muy alto, van a disfrutar muchísimo.
Eso que mencionaste es muy cierto. Muchas veces la gente no se acerca porque cree que es muy caro o porque no saben cómo funciona, pues, el donde aplaudo, ¿no? Y ¿Cómo me visto? Claro, cómo me visto y dónde empieza un movimiento y otro, ¿no? Pero al final, como dice, pues eso es música que todos conocemos, con la que hemos crecido y pues díganos dónde podemos encontrar o dónde podemos comprar boletos, toda la información, sus redes sociales si es que tienen. Claro que sí, se puede decir en el Adelante, sistema Eddie. Ticketmaster. Sí, adelante. Y además los jueves está el 2x1 el boletaje. Hoy está 2x1. También Hoy es está en la jueves. taquilla del teatro y bueno, las redes sociales del maestro él las comentará. A mí me pueden encontrar en Facebook como Rafael Jorge Negrete y la página rafaeljorgenegrete.com. Bueno, pues queremos agradecerles mucho. Ahí está la invitación del próximo 10 de julio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para disfrutar de la orquesta típica García Blanco. 10 años de pasión por México. Mucho éxito. Muchas Estaremos gracias. por ahí acompañándolos, difundiendo también a través de las redes sociales, compartiendo su mensaje de Claro. preservar nuestra música, nuestras tradiciones y nuestra cultura. Ricardo Gutiérrez, director de la orquesta, muchísimas gracias. Y también Rafael Jorge Negrete, cantante invitado, muchísimas gracias. Claro, los esperamos, apoyen la cultura mexicana.